La suspensión de Toy Story era aterradora. Con nuestro primer largometraje, sometido de pronto a respiración asistida, John reunió de inmediato a Andrew, Pete y Joe. En los meses siguientes pasaron juntos prácticamente cada minuto de su vida activa, trabajando para redescubrir el corazón de la película. Aquello que John había soñado inicialmente, un vaquero de juguete que deseaba ser amado. También aprendieron una lección importante: confiar en su instinto de guionistas. Al mismo tiempo, mientras luchábamos por acabar Toy Story, el trabajo que habíamos realizado en Lucasfilm empezaba a tener un impacto visible en Hollywood. En 1991, dos de los mayores éxitos de taquilla, La Bella y la Bestia y Terminator 2, dependían en gran parte de la tecnología desarrollada en Pixar, y la gente de Hollywood estaba comenzando a prestarle atención. Cuando se estrenó en 1993 Parque Jurásico, los efectos especiales generados por ordenador ya no se consideraban un experimento secundario de listillos. Empezaban a verse como lo que eran: herramientas capaces de realizar espectáculos de primera fila. La revolución digital, con sus efectos especiales, la cristalina calidad del sonido y las posibilidades de edición de video, había llegado. John describió una vez la historia de Steve como el clásico viaje del héroe, expulsado de la empresa que fundó por su orgullo desmedido. Vagó por tierras salvajes, viviendo una serie de aventuras que, en definitiva, le cambiaron para mejor. Tengo mucho que decir sobre la transformación de Steve y el papel que desempeñó Pixar en ella, pero de momento diré únicamente que el fracaso le hizo ser mejor, más sabio y más amable. A todos nos afectaron y nos hicieron más humildes los fracasos y los retos de nuestros 9 primeros años. Pero también ganamos algo importante en el camino. Apoyarnos unos a otros en los periodos difíciles aumentó nuestra confianza y estrechó nuestros lazos. Naturalmente, una cosa con la que podíamos contar era que, en algún momento, Steve nos iba a lanzar una bola curva. Según se aproximaba el estreno de Toy Story, cada vez estaba más claro que Steve tenía en mente algo mucho más grande. La nuestra no era una simple producción. Esa película, pensaba él, iba a cambiar el campo de la animación. Y antes de que ello ocurriese, quería que saliésemos a bolsa. Una mala idea, le dijimos John y yo a Steve. Pongamos primero en nuestro haber un par de películas. Lo único que puede pasar es que se doble nuestro valor. Steve no estuvo de acuerdo. Este es nuestro momento, dijo, y siguió argumentando su pensamiento. Pongamos que Toy Story es un éxito, dijo. Y no solo eso, pongamos que es un gran éxito. Cuando eso ocurra, el director general de Disney, Michael Eisner, descubrirá que ha creado su peor pesadilla: un plausible competidor de Disney. Únicamente le debíamos a su estudio 2 películas más, después de lo cual podríamos seguir por nuestra cuenta. Steve predijo que tan pronto como se estrenase Toy Story, Eisner trataría de renegociar nuestro contrato y mantenernos cerca como socios. En estas circunstancias, dijo Steve, él estaba en situación de negociar mejores condiciones. Concretamente, deseaba un reparto de los beneficios al 50% con Disney. Una exigencia, apuntó, que al mismo tiempo era lo que moralmente nos correspondía. Sin embargo, para cumplir con estos términos debíamos ser capaces de aportar nuestra mitad del presupuesto de producción, una importante cantidad de dinero. Y para hacerlo teníamos que salir a bolsa. Su argumento, como ocurría tantas veces, se impuso. No tardé en encontrarme cruzando el país con Steve
y lo que llamábamos el tenderete, tratando de suscitar interés en nuestra oferta pública inicial. Mientras viajábamos de una casa de inversiones a otra, Steve, vestido de forma inusual, con traje y corbata, lo puso todo para lograr compromisos inmediatos, mientras yo aportaba una imagen profesional, luciendo ante la insistencia de Steve, una americana de tweed con parches en los codos. Se suponía que yo debía encarnar la imagen de un genio de la técnica, aunque la verdad es que no conozco a nadie del ramo de la informática que vista de esa manera. En tanto que Pitcher, Steve estaba encendido. Pixar era un estudio cinematográfico como nunca se había visto, decía, basado en una tecnología punta y en una forma original de contar historias. Saldríamos a bolsa una semana después del estreno de Toy Story, cuando nadie pudiese cuestionar que Pixar era una realidad. Resultó que Steve tenía razón. Mientras nuestra primera película batía récords de recaudación y nuestros sueños parecían hacerse realidad, nuestra oferta pública inicial recaudó para la empresa más de $140 millones. La oferta pública más alta de 1995. Y unos pocos meses más tarde, y como quien no quiere la cosa, Eisner llamó diciendo que deseaba renegociar nuestro acuerdo y tenernos como socios. Aceptó la oferta de Steve del reparto al 50%. Yo estaba asombrado. Steve lo había previsto con toda exactitud. Su claridad y ejecución fueron pasmosas. Para mí, ese momento fue la culminación de una larga serie de búsquedas, y era casi imposible de creer. Había pasado 20 años inventando nuevas herramientas tecnológicas, ayudando a fundar una empresa y trabajando duro para lograr que todas las facetas de esa empresa se comunicasen y trabajasen al unísono. Todo ello había sido puesto al servicio de un único objetivo: hacer un largometraje de animación por ordenador. Y ahora, no solo lo habíamos hecho. Gracias a Steve, teníamos una base financiera mucho más estable que nunca. Por vez primera, desde la fundación, nuestros puestos de trabajo estaban asegurados. Me gustaría guardar embotellada la sensación que tenía al ir a trabajar durante aquellos embriagadores días tras el estreno de Toy Story. La gente parecía hablar un poco más alto debido a lo orgullosa que estaba de lo que habíamos hecho. Éramos los primeros en haber realizado una película por ordenador, y mejor aún, el público estaba profundamente emocionado por la historia que contábamos. Mientras mis colegas reanudaban su trabajo y había mucho que hacer, desde poner en marcha nuevas películas hasta terminar nuestras negociaciones con Disney. Cada interacción quedaba informada por un sentido de orgullo y logro. Habíamos triunfado al mantenernos fieles a nuestros ideales. El núcleo del equipo, John Andrew, Pete, Joe y Lee Unkrich, que se nos había unido en 1994 para editar Toy Story, inmediatamente se centró en Bichos, una aventura en miniatura, nuestra película sobre el mundo de los insectos. Había excitación en el ambiente. Pero así como podía sentir esa euforia, yo era curiosamente incapaz de participar en ella. Durante 20 años de mi vida había estado definida por el objetivo de realizar la primera película de animación por ordenador. Ahora el objetivo se había cumplido y tenía algo que solo puedo describir como un profundo sentimiento de pérdida. En tanto que director, sentía una perturbadora falta de objetivo. ¿Y ahora qué? Lo que había venido a sustituirlo parecía ser el hecho de dirigir una empresa, lo cual era más que suficiente para mantenerme ocupado, pero no era especial.
Pixar estaba ahora en la bolsa y tenía éxito, pero había algo de insatisfactorio en la perspectiva de limitarse a mantenerla en funcionamiento. Me supuso un problema serio e inesperado, crearme un nuevo sentido de misión. Pese a mi cháchara acerca de los líderes de empresas en expansión que cometían estupideces por no prestar atención, descubrí que durante la realización de Toy Story se me escapó por completo algo que amenazaba con destruirnos. Y se me escapó pese a que creía estar prestando atención. A lo largo de la producción de la película, yo había considerado que en gran parte mi trabajo era estar alerta ante las dinámicas internas y externas que pudieran apartarnos de nuestra meta. Estaba decidido a que Pixar no cometiese los mismos errores que había visto cometer a otras empresas de Silicon Valley. Con vistas a ello, puse empeño en ser accesible para nuestros empleados, dejándome caer por los despachos para comprobar y ver qué estaba pasando. John y yo habíamos tratado concienzudamente de asegurarnos de que en Pixar todo el mundo tuviese voz y de que cada labor y cada empleado eran tratados respetuosamente. Creía sinceramente que la autoevaluación y la crítica constructiva debían tener lugar a todos los niveles de la empresa y traté de hacer lo posible para predicar con el ejemplo. Ahora, sin embargo, al reunir a la gente para iniciar nuestra segunda película, Bichos, una aventura en miniatura, apoyándonos en gente que había sido clave en la evolución de Toy Story, descubrí que nos había pasado inadvertida una seria y no resuelta fisura entre nuestros departamentos creativo y de producción. En pocas palabras, los responsables de producción me dijeron que trabajar en Toy Story había sido una pesadilla. Les parecía que no se les respetaba y que eran marginados, como ciudadanos de segunda. Y aunque se sentían gratificados por el éxito de Toy Story, se mostraban muy reticentes a trabajar en otra película con Pixar. Me quedé sin habla. ¿Cómo se nos había escapado eso? La respuesta, al menos parcialmente, residía en el papel que desempeñan los responsables de producción en la realización de nuestras películas. Los responsables de producción son los que están al tanto del sinfín de detalles que garantizan que una película será entregada a tiempo y dentro del presupuesto. Supervisan el trabajo conjunto del personal, registran miles de tomas, evalúan cómo están siendo utilizados los recursos, persuaden, camelan, alimentan o dicen no cuando hace falta. En otras palabras, hacen algo esencial para una empresa cuyo éxito depende de cumplir los plazos y atenerse al presupuesto. Ellos gestionan personas y salvaguardan el proceso. Si de algo nos vanagloriábamos en Pixar era de garantizar que los artistas y los técnicos se trataban entre sí como iguales, y yo daba por supuesto que ese respeto mutuo les sería otorgado a quienes gestionaban las producciones. Me había equivocado. Por supuesto que cuando lo verifiqué con artistas y técnicos, estos creían que los jefes de producción eran de segunda clase y que impedían, en lugar de facilitar, un buen trabajo de realización porque controlaban en exceso el proceso mediante la microgestión. Los jefes de producción, según me dijeron, las personas a las que consulté, no eran más que palos en las ruedas. Mi ignorancia absoluta en torno a esta dinámica me tomó por sorpresa. Mi puerta había estado siempre abierta. Había dado por supuesto que eso me garantizaba el estar enterado, al menos cuando se tratase de causas de tensión tan graves como esta. Ni un solo responsable de producción había venido a manifestar su frustración o a hacer sugerencias durante los 5 años que trabajamos en Toy Story. ¿Por qué? Me costó unas cuantas indagaciones averiguarlo.
En primer lugar, dado que no sabíamos qué estábamos haciendo, mientras nos preparábamos para Toy Story, trajimos desde Los Ángeles a unos responsables de producción experimentados para que nos ayudaran a organizarnos. Pensaban que sus empleos eran temporales y que por lo tanto sus quejas no serían bien recibidas. En su mundo, la producción convencional de Hollywood, los empleados temporales llegaban juntos para hacer una película, trabajaban codo a codo durante algunos meses y después se dispersaban a los 4 vientos. Quejarse solía costar futuras oportunidades de trabajo, por lo que mantenían sus bocas cerradas. Solo cuando se les pidió que se quedaran en Pixar, manifestaron sus objeciones. En segundo lugar, y pese a sus frustraciones, esos responsables de producción sentían que estaban haciendo historia y que John era un líder genial. Toy Story era un proyecto en el que merecía la pena trabajar. Como les gustaba mucho lo que estaban haciendo, se permitieron transigir con la parte del trabajo que les disgustaba. Para mí todo eso fue una revelación. Lo bueno había estado ocultando lo malo. Comprendí que eso era algo que necesitaba examinar. Cuando las desventajas coexisten con las ventajas, como ocurre a menudo, las personas se resisten a investigar qué es lo que les está martirizando por miedo a ser tachadas de quejicas. También comprendí que este tipo de cosas, si se dejaban sin resolver, podían enconarse y destruir Pixar. Para mí, este descubrimiento fue vigorizante. Estar alerta a los problemas no era lo mismo que ver problemas. Esa iba a ser la idea, el reto en torno al cual crearía mi nuevo objetivo. Aunque ahora tenía la sensación de entender por qué habíamos fracasado en detectar ese problema, todavía necesitábamos comprender la razón por la que se sentían molestos. A tal fin, empecé a presentarme en los despachos de la gente y sentarme un rato para preguntar su opinión acerca de qué funcionaba en Pixar y qué no. Intencionadamente esas conversaciones eran abiertas. Yo no pedía una lista de quejas específicas. Poco a poco, conversación a conversación, llegué a entender cómo habíamos llegado a esa maraña. Como es natural, durante la filmación de Toy Story, habían surgido muchos problemas, y puesto que realizar una película es un propósito extremadamente complicado, nuestros jefes de producción habían experimentado una extraordinaria presión para controlar el proceso. No únicamente el presupuesto y los plazos, sino el flujo de información. Pensaban que si la gente iba por ahí con sus historias, el proyecto entero podía entrar en una espiral de descontrol. De manera que para mantener la cosa en su curso, se dejó claro desde el principio que si alguien tenía algo que decir, debía comunicárselo a su responsable directo. Si un animador deseaba hablar con un modelador, por ejemplo, se le recomendaba que lo hiciera a través de los canales adecuados. A los artistas y los técnicos, esa mentalidad de todo pasa por mí les parecía irritante y obstruccionista. Yo lo considero una microgestión de buena fe. Como hacer una película involucra a centenares de personas, la cadena de mando es esencial. Pero en esta ocasión habíamos cometido el error de confundir la estructura de comunicaciones con la de organización. Como es lógico, un animador debería poder hablar directamente con un modelador sin tener que pasar primero por su responsable. De manera que los reunimos a todos y les dijimos: adelante, todo el mundo tiene que poder hablar con los demás a cualquier nivel, en todo momento y sin miedo a una reprimenda. La comunicación ya no habría de pasar por canales jerárquicos. El intercambio de información era clave en nuestro negocio, por supuesto, pero yo creía que podía, y con frecuencia debía, realizarse fuera de lo reglamentado. Que la gente hablase directamente entre sí y comunicarlo después al responsable era más eficaz que pretender que todo tuviese lugar en el orden debido y a través de los canales adecuados.
No se mejoró de la noche a la mañana, pero al acabar Bichos, una aventura en miniatura, los jefes de producción ya no eran considerados impedimentos para el proceso creativo, sino iguales, ciudadanos de primera. Nos habíamos vuelto mejores. Eso fue un éxito en sí mismo, pero vino con un inesperado beneficio añadido. El hecho de pensar acerca del problema y darle respuesta fue vigorizante y gratificante. Caímos en la cuenta de que nuestro objetivo no era solo crear un estudio que realizase películas de éxito, sino acoger a una cultura creativa que plantease e hiciese preguntas continuamente. Cuestiones como si habíamos hecho bien algunas cosas para alcanzar el éxito, ¿cómo podíamos estar seguros de que entendíamos de qué cosas se trataba? ¿Podíamos repetirlas en nuestros siguientes proyectos? Y algo que quizás era de importancia igual. ¿Repetir el éxito era lo adecuado? ¿Cuántos problemas serios y potencialmente desastrosos merodeaban fuera de la vista y amenazaban con anularnos? ¿Qué podíamos hacer si se podía hacer algo para sacarlos a la luz? ¿Qué proporción de nuestro éxito era suerte? ¿Qué les pasaría a nuestros egos si seguíamos triunfando? ¿Qué podía llegar a crecer tanto que llegara a hacernos daño? Y si era así, ¿qué podíamos hacer para contrarrestar ese exceso de confianza? ¿Qué dinámicas iban a surgir ahora que estábamos trayendo gente nueva a una empresa de éxito en lugar de una startup en apuros? Durante todos esos años, lo que me había atraído hacia la ciencia era la búsqueda del conocimiento. Por descontado, que la interacción humana es mucho más compleja que la teoría de la relatividad o la de las cuerdas, pero eso no lo hacía más interesante e importante. Continuamente ponía a prueba mis supuestos. Según hacíamos nuevas películas, iba aprendiendo que algunas de mis convicciones acerca de por qué había tenido éxito Pixar eran erróneas. Pero una cosa no podía estar más clara: imaginar cómo generar una cultura creativa, sostenible, que no solo reconociese de boquilla la importancia de cosas como honestidad, excelencia, comunicación, originalidad y autoafirmación, sino que tuviese realmente comprometida con ellas, sin importar lo incómodo que ello resultara. No fue una aspiración cualquiera. Fue una tarea día tras día, un trabajo a jornada completa, y algo que yo deseaba hacer. Tal y como yo lo veía, nuestra obligación era fomentar una cultura que tratase de mantener clara nuestra visibilidad, incluso aceptando que muchas veces intentábamos afrontar y solucionar lo que no podíamos ver. Esperaba hacer esa cultura lo suficientemente vigorosa para que sobreviviera cuando hiciera tiempo que los miembros fundadores de Pixar hubieran desaparecido y permitiera a la empresa continuar produciendo películas originales que diesen dinero, sí, pero que también contribuyesen positivamente al mundo. Esto parece un objetivo idealista, pero todos nosotros lo tuvimos presente desde el principio. Nos vimos favorecidos por un grupo de empleados que valoraban el cambio, el riesgo y lo desconocido, y que deseaban replantear la creación. ¿Cómo podíamos potenciar el talento de esas personas, mantenerlas felices y no permitir que las inevitables complejidades que conlleva cualquier empeño colectivo nos anulasen a lo largo del camino? Esa fue la tarea que me asigné a mí mismo, y es la que todavía me anima hoy por hoy.